Buenas tardes, profesores, compañeros. Para mí es un gusto poderme presentar. Mi nombre es Emily Cedeño, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la carrera de Pedagogía de Lengua y Literatura. Estoy cursando mi quinto semestre y esto es una tarea dirigida para el licenciado Luis Paro. Espero sea de su agrado, sea legible y entendible mi clase, puesto que es una clase demostrativa. Espero que sea de su agrado. Pues bien, quiero primero comenzar con esta reflexión de la siguiente cita del autor Howard Henry. La enseñanza que dejan huellas no es la que se deja de cabeza en cabeza, sino de corazón en corazón. Es una frase muy bonita, porque da a entender que nosotros no podemos pasar toda la vida creyendo o queriendo que los alumnos entiendan al pie de la letra, sino que sean para ellos la enseñanza una manera linda y entendible de conocer y adquirir nuevos conocimientos para la vida y para su educación, enriqueciendo sus conocimientos, sus saberes y sus nuevos aprendizajes. Pues bien, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? El objetivo de la clase del día de hoy es el siguiente: leer de manera autónoma, amplia, estrategias cognitivas y metacognitivas según el propósito de la lectura. En esta semana vamos a tratar sobre la lectura, pasos para entender y leer correctamente, y saber cómo ir haciendo un orden para que la lectura sea un poco más comprensible y no leerla por leer, sino entender de qué se trata, de qué quiere hablar cuando nosotros estamos leyendo un texto, cuando nosotros estamos leyendo una obra, estamos leyendo un libro. No podemos ir leyendo por leer, porque a la final nosotros leemos y nunca captamos, sino que tenemos que ir leyendo pausadamente, ligeramente, para que así la persona, el alumno, el niño, entienda de qué quiere o qué transmite la lectura, lo que se está leyendo y el conocimiento previo a ello. Entonces, pues bien, cuando nosotros, esta clase en el día de hoy va a ser súper dinámica en todos los sentidos y se preguntarán ¿por qué? Pues bien, nosotros para hacer una buena lectura, para que la clase no sea muy monótona, recordemos que la monotonía cansa el cerebro, y nosotros cuando trabajamos con chicos, estudiantes, ellos tienden mucho a distraerse. Entonces lo que no queremos es que ellos se distraigan, sino que más bien tengan una observación a lo que nosotros como docentes vamos a transmitir al momento de dar una clase. Para que una clase sea dinámica siempre tenemos que poner como juegos interactivos, dinámicos, para que así el alumno transmita, o sea, trate toda su visión hacia lo que nosotros como docentes al momento de impartir nuestra clase tengamos presente en ello, ¿no? Entonces aquí dice, encuentra las palabras escondidas. Como estamos hablando de la lectura, cuando nosotros queremos hacer una lectura, el día de hoy algo muy importante que vamos a tratar es sobre la lectura, el perfume. Cuando nosotros queremos leer un libro, una obra, cuando nosotros queremos transmitir que esa obra nos transmita y transmitir lo que nosotros leemos, tenemos que aplicar 3 simples pasos, que son, pero como les dije, para hacer la clase más dinámica, más interactiva, vamos a encontrar las palabras que nos van a llevar al entendimiento y la comprensión de la obra que vamos a tratar. Como para ello vamos a utilizar una estrategia, ¿no? Estamos aplicando una estrategia para tener una buena comprensión lectora. Vamos a hacer lo siguiente, dice, vamos a encontrar la primera palabra que vamos a utilizar. Entonces buscamos cuál sería la primer paso para nosotros entender una lectura. Entonces sería la prelectura. ¿Qué es una prelectura? Cuando nosotros hablamos de una prelectura, nosotros cuando hablamos de la prelectura, que eso nos viene a la cabeza cuando hablamos de prelectura. Cuando nosotros estamos leyendo, hacemos una lectura, la primera lectura. Cuando volvemos a leer, estamos haciendo otra prelectura. ¿Qué significa hacer una prelectura? Volver a leer y lo que no nos quedó claro, entenderlo en la segunda y tercera, hasta las veces que sea necesario para nosotros entender. La cuestión aquí muy importante y fundamental es que el alumno entienda, para así que él pueda hacer un parafraseo
una entendición desde su punto de comprensión. Por eso es muy importante que el alumno tenga muy definido lo que hace cuando uno hace una comprensión lectora. Bueno, el segundo paso es una lectura. Una lectura del entendimiento que uno ha tenido después de haber hecho la lectura. Pues bien, ¿qué se nos viene a la mente con la palabra lectura? Muy simple, muy sencillo. Cuando hablamos de la palabra lectura, es que sigamos leyendo y entendiendo lo que nos trata de transmitir. Recordemos que estamos tratando con chicos, alumnos del colegio, entonces es muy importante. Cuando nosotros leamos un libro un poco complejo, es muy importante tener una lectura súper clara, súper entendible, legible, para que el alumno no tenga el error de no entenderlo. Entonces, como nosotros como docentes somos guía fundamental para que el alumno entienda. Y bueno, para finalizar, la última palabra escondida es la poslectura. ¿Qué significa para nosotros la poslectura? Después de haber hecho una prelectura, una lectura y una poslectura, es muy importante, fundamental, que el alumno, previo a todos los conocimientos, previo a todos los pasos que él hizo, para entender haber entendido la lectura que le está llevando a cabo, la haga entendido. Entonces, cuando nosotros ya tenemos claro todos estos pasos, nosotros vamos a poner en práctica. Cuando el alumno, vamos a leer un fragmento de la obra, como les mencioné, El perfume. Entonces comenzamos. A veces es muy importante porque los chicos aprenden de manera muy distinta que los otros. Algunos alumnos van a querer su lectura en voz baja, algunos alumnos van a querer su lectura en voz alta para entender mejor. Pero cuando un alumno lee en voz alta es lo siguiente. En el siglo XVIII vivía en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en la que no faltaban los hombres abominables y geniales. Aquí relatemos su historia. Se llamaba James Baptiste Ben y su nombre, a diferencia de los otros monstruos geniales como de Sade, Saint-Fond, Napoleón, etc., ha caído en el olvido. No se debe en modo alguno a Guillermo. Estuvo después de estos hombres célebres y tenebrosos por su altanería, desprecio y su semejante inmoralidad, en una palabra, impedida, sino que a su genial y única aborrecimiento se limitan a un terreno que no deja huellas en la historia, el efímero mundo de los olores. ¿Qué hicimos ahorita? Hicimos una prelectura. Entonces, si el alumno no entendió qué va a hacer, va a aplicar el siguiente paso. Ok, voy a aplicar la prelectura. Vuelve a leer. En el siglo XVIII vivía en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en la que no faltaban los hombres abominables y geniales. Aquí relatamos su historia. Se llamaba James Baptiste Guillermo y su nombre, a diferencia de los otros monstruos geniales de Sade, Saint-Just, for Napoleón, etc., ha caído en el olvido. No sea de ningún modo como Guillermino. Estuvieron después de estos hombres célebres y tenebrosos por su altanería y desprecio con su semejanza. Inmoralidad en la palabra e impenetrabilidad, sino que su genia y su única abominación se limitaba a un terreno que no dejaba huellas en la historia. El fémino olor de los olores. Entonces, cuando tú le preguntas como docente al alumno, a ver, señorita Juanita, ¿qué entendió con el primer fragmento que leyó? Ella va a utilizar la comprensión lectora, va a parafrasear y va a decir, bueno, profesor, entendí que en esa época existían mucha gente mala, muchos monstruos, como cita el libro, pero uno en singular, el que no dejaba huellas, que utilizaba los olores. Entonces ya el alumno ya entendió qué se trata este primer párrafo, de qué quiere transmitir este primer párrafo. Entonces es muy importante que nosotros como docentes ayudemos, implementemos esa capacidad de que el alumno esté muy consciente de lo que le está tratando de leer. Entonces, cuando seguimos con la lectura, el alumno lee,
Sigue leyendo, dice, en aquella época reinaba la ciudad de un olor inconcebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a cierco, los patios interiores a orina, las escaleras, las maderas podridas, excremento de rata, los posteriores ventiladores, al polen inherente en las narices, los dormitorios, las sábanas sangrientas, heredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Entonces ella sigue y sigue leyendo, el alumno va a seguir leyendo, el alumno va a seguir leyendo, va a utilizar la comprensión lectora en todos los párrafos que tiene el libro. Entonces cuando nosotros utilizamos una postlectura, vamos a hacer toda la recopilación en una actividad. Por ejemplo, si nosotros queremos poner como actividad, vamos a poner como actividad aquí una lluvia de ideas. ¿Qué vamos a utilizar cuando hagamos una lluvia de ideas? Cuando nosotros queremos hacer una lluvia de ideas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bien, vamos a utilizar un mapa, ¿verdad? Aquí vamos a poner el título, el perfume, ¿cierto? Listo, lluvia de ideas, ponemos, en el siglo XVIII vivían monstruos que a diferencia de el señor Sade, era muy inconfundible porque él no dejaba huellas, puesto que él se seguía a los olores. Entonces sacó en el siguiente, en esa época los olores eran terribles. ¿Por qué? Porque no existía el perfume. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Sacar puntos importantes. Entonces, cuando nosotros hagamos o mandemos a los chicos, los estudiantes, a leer, es muy importante que nosotros les pongamos actividad para nosotros mismos darnos cuenta, ok, el alumno pudo sacar partes importantes. ¿Qué pasaría si el alumno no pudiera sacar y dijera, ponga aquí en el siglo XV, cuando dice siglo XVIII, hable de que no pasaba esto? No, o sea, él ya no tiene entendimiento. ¿Por qué? Porque no aplicó adecuadamente cada uno de los puntos. Por eso es fundamental, es importantísimo evaluar. Esto lo que estamos haciendo es una evaluación posterior a la postlectura, una evaluación significativa para que nosotros reconozcamos las falencias y poder así fortalecer. Por eso es muy importante que no se olviden de la cita que yo hice al inicio. La enseñanza no se transmite solo de cabeza en cabeza, sino de corazón en corazón. Nosotros somos docentes, nosotros lo importante es que el alumno comprenda. No solo dar una clase por darla, recordemos que el objetivo sí, el objetivo es que nosotros mantengamos el conocimiento previo, que nosotros plasmemos importancia en la lectura. Pero también es cierto que si un alumno no entiende, no le podemos obligar cuando nosotros como docentes no lo ayudamos. Entonces es muy importante, recordemos, nosotros somos los instrumentos que los alumnos utilizan. Nosotros utilizamos como pincel la enseñanza para que los alumnos puedan pintar de manera correcta la enseñanza para ellos. Entonces, después de haber hecho todo esto, de evaluarlo con una lluvia de ideas, es muy importante también señalar que cuando no hayan palabras que uno no entienda, no comprenda, sean señaladas y que los alumnos posteriormente busquen el significado. Entonces, para concluir, vamos a terminar con el siguiente fragmento. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia, en sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla y los cuerpos, como cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los rocíos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias y alrededor respiraban por igual debajo de los puentes. Y en los palacios la década del siglo XVIII era acompañada con el hecho insoportable que envolvía toda la nobleza con el pueblo llano. Siendo París una de las ciudades mayores de Francia, es natural que el hedor en ella alzaba su máxima proporciones en sus principales calles. El hedor comercial infernal, especialmente en el antiguo cementerio de Montmartre, conocido con el mundo como el cementerio de los inocentes. Bueno, chicos, para mí ha sido un gusto y un placer poder haber impartido esta clase. Recuerden, no volvamos al método tradicional, donde las clases tenían que ser monótonas, aburridas, porque recordemos que los estudiantes son seres que se distraen muy rápido, muy fácilmente con cualquier. Si nosotros aplicamos métodos didácticos, nosotros aplicamos juegos, aplicamos
iniciemos siempre con una frase de reflexión, una frase de análisis, donde los estudiantes comiencen a despertar el cerebro, comiencen a decir, ok, vamos a jugar, vamos a interactuar, vamos a aprender, no entiendo algo, alcemos la mano, preguntemos, no nos quedemos con las dudas. No es malo preguntar, no es tonta la persona que pregunta, sino tonta la persona que no hace la pregunta para aclarar sus ideas. Entonces, pues chicos, yo me despido. Para mí ha sido un gusto y un placer poder haber compartido el día de hoy con ustedes mi clase demostrativa. Y pues nos vemos en la próxima. Chao.